Bueno, estamos con Carlos Moya, doctor en psicopedagogía de la Universidad de Lovaina, es rector del ILAES posgrado y coordinador del doctorado de ILAES posgrado. Estamos conversando sobre la reforma educacional, la educación y todos los desafíos y los conflictos y los actores que hay detrás. Carlos, siguiendo en la línea, tú estabas hablando sobre la comunidad educativa, sobre los maestros, los profesores, los estudiantes, sobre que el gobierno de la presidenta Bachelet con el ministro Izaguirre partió con el aspecto económico financiero y no con los aspectos pedagógicos de la comunidad educativa, etc. Hiciste una reflexión sobre eso. Pero vamos también a la vinculación con la educación superior. A tu juicio, en el debate sobre la reforma educacional, una educación que apunta a una educación gratuita, aquí hay un tema principal sobre la gratuidad en las universidades, por supuesto que es mucho más global, ¿no? Y que sea laica y que sea pública, por supuesto. ¿Cuál es el enfoque? ¿Por dónde habría que enfrentar si hablamos de universidad? ¿Y qué pasa con la universidad hoy día frente a esta reforma? Y con los actores de la universidad. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Hemos estado reflexionando sobre estos temas. Primero, como una frase que sirva de síntesis a una reflexión mayor que hemos hecho en otra parte de estos programas, decir que solo se justifica una reforma educacional si esa reforma educacional se hace al servicio de los intereses de los niños, de los jóvenes y del pueblo chileno, ¿no? No puede haber una reforma educacional que esté al servicio de la oligarquía, de los grupos fácticos o de los grupos ideológicos como la Iglesia Católica. No puede ser la reforma educacional el menú de un festín de cómo se distribuye una cantidad enorme de miles de millones de dólares que son los que pasan en el financiamiento educacional y que no llegan donde tienen que llegar, que son a los profesores, a los maestros, a los niños, a las escuelas que hoy día están bajo la gestión municipal. Ahora, ciertamente que la educación ha sido desde la independencia la perspectiva liberadora. Se piensa que la educación nos puede servir como la principal arma de lucha contra la ignorancia. Y se ve a la educación desde la Ilustración en adelante como la principal arma emancipatoria, el conocimiento como la principal arma liberadora. Entonces, desde eso es tan así, porque hay como, también hay un cierto mito, una cierta mitología liberal, incluso socialdemócrata, de que el único mecanismo principal hoy día en la sociedad chilena o la sociedad moderna de justicia es la educación. ¿Es así? Hay un factor de clase, hay un factor, porque aquí estamos hablando de una sociedad dividida en clases, en grupos sociales, en grupos de poder. Podría ser así si los trabajadores dirigieran las reformas educacionales, si los educadores dirigieran las reformas educacionales. Cuando la educación se concibe, se dirige con un sentido clasista, lo que hace la escuela de hoy, lo que hace la universidad de hoy, es reproducir las profundas desigualdades económicas y sociales. Es una ilusión, es un espejismo. La escuela hoy día es el principal motor de reproducción de inequidad social, de desigualdad social y de segregación. Y un joven de la Pincoya que entrara a la Universidad de Chile, supongamos que con gratuidad, respecto a un joven de Las Condes o Barnechea, ¿dónde está el tema de fondo del tipo de universidad cuando hablamos de apuntar a la universidad gratuita? Es que tanto el sistema escolar como el sistema universitario están hechos para producir en el curso de su recorrido una gran migración. Hay un educador chileno recientemente fallecido, Lautaro Videla, de quien ha sido maestro nuestro, hemos aprendido de él, que generaba una metáfora preciosa para decir, tenemos la idea que si quisiéramos dibujar el sistema escolar o el sistema universitario, la forma que deberíamos dibujar es una pirámide. Eso representaría los distintos niveles, las distintas cohortes, ¿no?, del sistema. Una base más ancha en la base, una punta, ¿no?, al final. Pero él dice, pero para entender el sistema educacional, que hemos dibujado aquí, esta pirámide, tendríamos que dibujar inmediatamente al lado una pirámide invertida, que es la pirámide de los invisibles, que son quienes
en el curso de la formación de profesionalización han ido saliendo, han ido saltando del sistema. 100 estudiantes entran en primer año en la universidad y se van a diplomar 10, 5, 20, 18. ¿Y qué pasó con los otros 80, 82, 85? Fueron quedando en el camino. Y si esa pirámide a nivel universitario, que genera esta pirámide invertida de los invisibles, de los excluidos, es sino la cúspide de la pirámide del sistema escolar, nos puede ilustrar claramente que el sistema escolar es una gran máquina de ir generando entonces exclusión escolar. Ahora, la universidad en particular es una universidad en las condiciones que la tenemos hoy en América Latina, primero, dependiente desde el punto de vista del conocimiento. Nosotros no tenemos universidades productoras de conocimiento desde una perspectiva autónoma y latinoamericana. Propia, no nos miramos con nuestros propios ojos. Exacto, las universidades ven la realidad a partir de pautas, de matrices y de conocimientos que heredamos de las universidades del norte. El criterio de una buena universidad hoy día es una fotocopia, es una imitación de los modos de funcionamiento universitario del norte. Los yanquis hacen unos rankings de calidad y de universidades, como los hacen ellos se ponen siempre en los primeros lugares. No, a nosotros no se nos ha ocurrido a nosotros levantar esos rankings a los latinoamericanos, donde nosotros podamos considerar ciertas variables, ciertos factores que tengan que ver con nuestra identidad, que haría que las universidades americanas quedaran absolutamente no clasificadas. Bueno, la universidad es una máquina de producir desigualdad. La universidad es segregante, es segregada y es segregadora. Es segregante porque la universidad selecciona. La universidad establece requisitos absolutamente ilógicos e irracionales para acceder a sus estudios. O sea, el hecho que tengamos estudiantes que hayan traspasado la barrera de la educación media no pueden acceder directamente, sino que hay nuevas formas de selección. Es decir, los jóvenes que quisieran entrar a la universidad no les basta la formación media, sino que tienen que ser reeducados en una plataforma de negocios que son los preuniversitarios, que son los que intentan entrenar, adaptar a los jóvenes que egresan de enseñanza media a un tipo de prueba especial. Es como que si de pronto al ministerio se le ocurriera, o a las universidades, que de ahora en adelante no es la PSU, ¿no? Sino que es salto con garrocha. Entonces, estos preuniversitarios lo que hacen, entrenan a estos futuros postulantes a aprender a usar la garrocha y a saltar ciertas alturas en garrocha. Y entonces, claro, lo que pasa en determinada marca van a pasar. Ahora, esa selección es porque la universidad no está en condiciones de acoger a poblaciones más grandes, porque la universidad misma no ha sido en sí misma reformada. Entonces, es segregante, porque la universidad corresponde a una suerte de embudo que hace que la mayoría de las mentes que podrían ser profesionales, que contribuyeran al desarrollo económico de Chile, queden afuera. Es segregada porque al interior de las universidades existen clases sociales del conocimiento, existen jerarquizaciones. Claro, tanto los docentes como los estudiantes se clasifican internamente al interior de la universidad según rangos de diploma y de conocimiento. Y por lo tanto, ¿no? La segmentación al interior de la universidad es, desde mi punto de vista, es tanto más grave que la segmentación social económica de las clases sociales en la sociedad misma. Y es segregante porque las profesiones, las personas que inyectan los campos profesionales resultan ser simétricos, resultan tener la misma fisonomía, la misma forma que las formas de la desigualdad social. Finalmente, la universidad inyecta mayoritariamente, yo diría relación 7-3, 8-2, ¿no?, a profesionales que provienen de las clases adineradas. Entonces, una reforma educacional implica primero una reforma en el conocimiento. En segundo lugar... ¿Cómo? ¿Por dónde debería apuntar? Bueno, allí nosotros hemos levantado el proyecto de la Universidad del Sur, que significa una valoración importante a la formación universitaria, generar formas de formación universitaria que estén abiertas a los valores culturales, ¿no?, a la herencia cultural y patrimonial latinoamericana y propia,
¿no? Ser capaces de mirar la realidad con nuestros ojos, de leerla, de comprenderla, de contarnos. Nosotros necesitamos que nuestros educadores aprendan a mirar a nuestros niños. Y si bien es cierto, Piaget, por ejemplo, que es un educador maravilloso, un psicólogo genético maravilloso, que tiene una cantidad importante de investigaciones respecto a los niños de Ginebra, sea capaz, en ese contexto, de no mirar a los niños chilenos como si fueran los niños de Ginebra, sino a partir de matrices que fuéramos capaces de contar. Ese es un tema. Y los otros que tú... Uno el conocimiento, otro... Bueno, otro tiene que ver con la valoración de la investigación universitaria. Las universidades se constituyen, las carreras, oficios y perspectivas se constituyen en el día de hoy en torno a una idea de universidad-mercado, en torno a un mercado de las profesiones. Es común escuchar a mucha gente que en televisión, que en foros escribe, de que aquí se imparten carreras, ¿no?, respecto a las cuales no hay mercado de trabajo. Claro, hablan del mercado laboral, como que... Y eso es una pachotada, es una idea loca, porque supondría que las universidades debiéramos formar gente para sillas que están vacías. Es decir, las universidades debiéramos ser como una especie de instituciones pavimentadoras, que en nuestra función debiéramos ir llenando los hoyos del pasado. Ellos piensan una universidad del pasado. Es decir, si hay un campo de desarrollo en el área vitivinícola, bueno, nosotros deberíamos formar ingenieros agrónomos, enólogos, claro, especializados en vino. Es decir, la universidad, según ellos, debiera andar corriendo. Y no, la universidad es otra cosa, la universidad va adelante al desarrollo. Nosotros necesitamos que las universidades formen profesionales, necesitamos que formen arquitectos capaces de pararse en un lugar donde no hay nada y mirar y ver que hay planes de construcción urbana, de carretera, ingenieros que vean un río y estén pensando en construir puentes, educadores que vean niños jugando en la calle y vean proyectos educativos y pedagógicos. Es decir, la universidad tiene que preparar gente para el futuro, no para sillas vacías profesionales que corresponden a un mercado de trabajo. Es decir, tenemos una universidad, el neoliberalismo ha hecho de las universidades latinoamericanas una cosa horrible. Universidades que no tienen la valentía de mirarse a sí mismas en el espejo, ¿no?, y que se rinden de manera cobarde ante las leyes que va imponiendo el propio mercado del lucro universitario. Entonces, una reforma universitaria debiera de ser democrática, ¿no? Debiera constituirse sobre la base de ser una gran usina de producción de conocimiento y de formación a la investigación, a la ciencia y a la tecnología, y debiera ser una universidad que efectivamente favorezca, ¿no?, desde una visión de patria educativa, desde una visión de un derecho a la educación consagrado, efectivamente, la que tome niños, la que tome jóvenes, la que tome adultos jóvenes y pueda producir generaciones que salgan a la actividad económica, que salgan a la vida social, que salgan a la vida cultural, que produzca poetas, literatos, que sean capaces de reinventar el mundo y de construir un mundo nuevo. Y no eso de pensar de que no podemos dar una carrera, una formación, si es que no sabemos, alguien no nos ha contado, que falta un abogado en el tribunal tanto, y que esa sería la única razón, ese mercado de trabajo el que nosotros deberíamos usar. Aquí la universidad debe repensarse, pero por sobre todo, Esteban, debe pensarse a partir de las propias comunidades. Las universidades tampoco pueden ser un gueto de los universitarios. Las universidades deben estar vinculadas a los movimientos sociales, deben estar vinculadas a la patria grande, y ellas mismas ser, como he hecho yo, una patria educativa, una patria universitaria, construyendo futuro. Y además... Y pluriculturales, porque creo que el tema de la nación mapuche, de los pueblos originarios nuestros, tampoco es lo que es visto y recogido de verdad en este... Hoy día no es posible... Exactamente, hoy día no es posible una universidad que no sea intercultural. La interculturalidad es aquella disciplina que se ocupa de estudiar el tema de la dependencia y la hegemonía entre un conocimiento dominante y un conocimiento dominado. En la medida que nosotros hagamos universidades interculturales, en la medida que nosotros abramos nuestras universidades al conocimiento, significa admitir los saberes ancestrales, los saberes propios, los componentes de nuestro propio patrimonio cultural y de conocimiento como nación.
como nación chilena y como nación latinoamericana. Y lo otro, que las universidades deben convertirse en grandes lugares de integración latinoamericana, de unidad latinoamericana. Nosotros sustentamos la idea que compartimos con muchos universitarios latinoamericanos de la integración por el conocimiento. Que el conocimiento sirva para liberar, que el conocimiento sirva para integrarnos y no el conocimiento para oprimir y para dominar. Una última pregunta. Mira, yo creo que esto ha sido, da para largo, creo que han sido muy profundos los temas que has tocado, pero aquí tenemos pendiente un gran tema. Este es un gobierno que habla de reformas estructurales, que la verdad es que son reformas todas sistémicas, que no son estructurales, a pesar que yo sí creo que esta reforma de educación va en una buena dirección, más allá de todas estas cosas que tú has señalado, en el sentido de la educación pública, laica, gratuita ciertamente, pero es una reforma sistémica, no cambia estructuralmente, ni son reformas. Y entonces, claro, en vez de haber partido por una asamblea constituyente participativa, democrática, electa democráticamente a lo largo y ancho del país para una constitución que termine con la concepción del Estado subsidiario y muchos otros temas, y que renacionalice finalmente nuestra soberanía económica, se ha postergado y se ha dejado de lado el tema de la asamblea constituyente y se habla ahora casi de una reforma constitucional muy tímida. Entonces, si tuviéramos que enfrentar una asamblea constituyente por una nueva constitución, que creo que es el eje central para nosotros, si hablamos de futuro, ¿cuáles son los principios fundamentales y los ejes desde el punto de vista de la educación para Chile, que tú, si fueras electo asambleísta para una constituyente, te parecen fundamentales que tuvieran que estar en una constitución democrática e integradora y transformadora para Chile? Bueno, la prioridad uno es consagrar el derecho a la educación. El derecho a la educación significa que construimos un país que se reconoce a sí mismo como un país educativo, donde no se puede privar a nadie de las posibilidades y de las oportunidades de crecer y de formarse integralmente, de tener los caminos verdes necesarios para, durante toda su vida, desde el nacimiento hasta la muerte, tener opciones de formación continua, ¿no? Tener derecho y acceso a la formación profesional, al uso ilimitado del conocimiento, a la producción de libros, al acceso a la lectura, al acceso a la informática y a la tecnología, a las posibilidades de ser un ciudadano sujeto de la revolución tecnológica y del conocimiento en el que estamos insertos. Lo que hoy día tenemos es que todos esos componentes están segmentados. ¿Qué contradice el derecho a la educación? Bueno, lo que defiende el Estado oligárquico, que es la libertad de enseñanza, que es un principio que consagra la aristocracia chilena en el siglo XIX y que piden, ¿no?, que les dejen formar en sus colegios, ¿no?, en su segmento, en su gueto, porque si bien es cierto hoy día la educación pública de los pobres se ha transformado en un gueto, en el pasado los guetos eran las escuelas privadas y las universidades de los aristócratas, los oligarcas, los plutócratas y los ricos. Bueno, ellos pedían que les dejaran el espacio para formar a sus hijos la ideología de la dominación como ellos gustaban. En eso se funda la libertad de enseñanza, ¿no? Y que se ha transformado en la existencia de varias denominaciones: educación pública, municipal, subvencionada, particular, pagada, etc. Entonces, el derecho a la educación significa que por el hecho de nacer en esta patria y por el hecho de morir en esta patria, nosotros tenemos opciones y posibilidades que están garantizadas estructuralmente, sistémicamente a lo largo de toda la vida, y que nosotros podemos exigir desde que estamos en la educación prebásica o desde que estamos en el mundo del trabajo. Nosotros tenemos que tener una educación universitaria que recupere, por ejemplo, a toda aquella generación de jóvenes que durante la dictadura no pudieron ni ingresar a la universidad, no pudieron ni siquiera ser excluidos universitarios, no pudieron ni pisar esa universidad,
Las universidades tenemos que crear pasarelas, puentes, para recuperar eso que tienen 30, 40 años, que puedan volver a la universidad a profesionalizarse. Es decir, nosotros no podemos tener una población con un nivel de formación que efectivamente nos condena a la miseria y a la ignorancia. Entonces, ese es un eje. El derecho a la educación es eso. En segundo lugar, se ha aprobado en Chile durante el gobierno de Lago la educación obligatoria hasta de 12 años hasta cuarto medio, y que no se cumple. Es un derecho que no se cumple. Porque, primero, esa ley que se aprueba es absolutamente contradictoria con lo que es la gestión actual del sistema educacional. Ahora, nosotros tenemos un país que debiéramos tener una identidad y una educación capaz de recoger, capaz de establecer la relación entre lo que nosotros somos territorialmente, geográficamente, lo que somos culturalmente y lo que son nuestras tradiciones libertarias. Nosotros tenemos 4.200, 4.300 kilómetros de costa. Nosotros deberíamos tener en ese campo ámbitos de investigación marina, tenemos un mar privatizado a través de una ley de construcciones, con unos pocos grupos, exacto, de construcciones navales, de pesqueros. Nosotros debiéramos tener a los más grandes especialistas en producciones mineras, ¿no? Fíjate tú que inmediatamente después de la dictadura, toda la euforia dictatorial del año 74, había un médico especialista en nutrición, el doctor Monkever, que sacó un libro en el año 74 que la dictadura difundió mucho, porque era una dictadura que todavía no mostraba sus dientes genocida, y ellos decían que eran capaces de impulsar un tipo de desarrollo económico mejor que el del gobierno popular. En esa euforia, en esa borrachera, sacaron un libro que se llamaba Jaque al Subdesarrollo. En ese libro el doctor Monkever hacía afirmaciones que en la época nosotros, jóvenes universitarios, ahí entre la expulsión y la persecución, nos parecían inteligentes e interesantes. Fíjate que él decía que si en Chile, en el año 74, aplicáramos el nivel de desarrollo tecnológico de la agricultura de Japón, podríamos producir alimentos para 800 millones de personas. Eso significa que si nosotros tuviéramos una agricultura, por ejemplo, si fuera el campo de la agricultura, con la tecnología actual, nuestra tierra cultivable podríamos producir alimentos para cerca de 1.500, 2.000 millones de personas. Y nosotros tenemos un tercio de la población de Chile que no come, un tercio de la población. Y los alimentos son cada vez más caros, ¿no? Y nosotros somos los que estamos producimos. Estamos llenos de TLC que han liquidado también nuestra producción agrícola. Bueno, ¿no? Nosotros somos una ubre que está siendo exprimida. Nosotros producimos las proteínas de los orientales y nosotros producimos la vitamina de los europeos. Entonces, no le aplicamos conocimiento. Entonces, en ese sentido, las universidades debieran. Y entonces, eso debiéramos consagrarlo en el plano constitucional, instituciones universitarias cuya obligación, cuya naturaleza ética, cuya naturaleza epistemológica y estética fuera efectivamente consagrarse a esta patria educativa, a esta patria cultural latinoamericana. Bueno, muchas gracias, creo que esto es un tema que da para mucho, así que Carlos, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Muchas gracias, hasta la próxima.